Hola Perspectivas MX, nos encontramos desde el Senado y tengo el honor de entrevistar a la doctora Patricia Olamendi. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Pues muy contenta. Sí, qué bueno, me da muchísimo gusto. Oye, cuéntanos de tu trayectoria. ¿Qué has hecho? Uy, ¿Por dónde empiezo? bueno, es un poquito larga, yo ya estoy en la tercera edad, entonces, bueno, pues yo diría que como muchas jóvenes hoy en día, yo inicié mi trayectoria de participación política y como feminista en la universidad, en la carrera de Derecho. Y ahí pues fui un poco transformándose mi vida, ¿no? Quizá en aquel entonces pues el futuro esperanzador de las mujeres de mi edad era que se casaran y tuvieran hijos y vivieran muy felices. El mío no fue de esa manera, el mío tenía que ver con cómo contribuía a cambiar la vida de las mujeres. Tú no querías lo que querían todas, la familia, los hijos, no la lo casa tenía grande. en la mente precisamente, pero pues yo creo que las cosas fueron cambiando. Claro. Y afortunadamente pude concluir mi carrera. Buena parte de mi carrera la he dedicado a la defensa de los derechos humanos. Me especialicé en la defensa de derechos humanos. Tuve oportunidad de ser parte de organismos internacionales en la defensa de derechos humanos. Fui electa por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas como experta para los temas de discriminación. Fui la primera mexicana en ocupar esos cargos y también coordiné el mecanismo contra la violencia hacia las mujeres en la OEA. Fui subsecretaria de Relaciones Exteriores, subprocuradora, presidenta de la Comisión de Estupefacientes de ONU. Entonces, creo que buena parte de mi vida está ligada a la defensa de los derechos humanos principalmente y particularmente de las mujeres. No, pues muchísimas gracias. Oye, ¿y en este momento qué te encuentras haciendo? ¿Qué estás haciendo? En este momento, bueno, yo dirijo mi despacho de temas relativos a la defensa de derechos humanos y participo sobre todo en la promoción para la incorporación de las mujeres a la vida política a través de diferentes organizaciones. Soy cofundadora de una red que se llama Red de Mujeres en Plural. Durante la pandemia creamos una red de redes que se llama Nosotras Tenemos Otros Datos, con la intención de estar informando realmente lo que pasaba en la pandemia, que fue muy importante, sobre todo para develar que estaban sucediendo cosas muy graves en materia de política y en materia de violencia. Y también ahora estamos organizando un colectivo, una red con mucha presencia en los estados que se llama Todas México, que es una agrupación política que busca generar mayor participación y ejercicio de las mujeres de los derechos políticos, que no solo son electorales, porque en México pensamos que los derechos políticos es ir a votar. No, es libertad de expresión, de asociación, de manifestación, que difícilmente las mujeres estamos ligadas a eso. Sí, no le ponemos... Entonces trabajo mucho con las organizaciones de mujeres y creo que esa es mi contribución en este periodo. Oye, tú desde muy joven comenzaste a trabajar con en la defensa de las mujeres, de los derechos humanos. ¿Quiénes fueron las mujeres que te inspiraron? Bueno, te mentiría si te dijera que tuve como tal una inspiración particular. En México la participación de política de las mujeres era muy limitada. Yo fui diputada en 1988-91, no éramos ni siquiera 10% de diputadas. Algunas mujeres interesantes, pero en la política siempre vi mujeres muy subordinadas a las decisiones de los partidos políticos, pero no necesariamente tenían liderazgos. Excelente. En el exterior, pues había figuras públicas muy interesantes, ¿verdad? Pero no necesariamente. Creo que para mí, una mujer que fue muy inspiradora y que tuve la oportunidad de conocer y formar parte de la organización que ella fundó, que se llama Vital Voices, fue Hillary Clinton. Okay. O sea, ella tuve la oportunidad de conocerla en los 90s, participar en buena parte de la discusión de lo que sería la cuarta conferencia de Beijing y los derechos humanos para las mujeres, y después formar parte de la organización que fundó en el mundo, y para mí eso fue muy inspirador. Y por supuesto feministas muy destacadas
en aquellas épocas, casi todas extranjeras, algunas latinoamericanas, pero muy poco. Y claro, mi reconocimiento de mujeres mexicanas que ha trascendido a pesar de estos obstáculos, porque estamos llenas de obstáculos. La carrera de la vida de las mujeres es una carrera con muchos obstáculos. Con muchos obstáculos. Y justamente hablando de la participación política de las mujeres, por favor compárteme tu postura sobre la violencia de género en la política. Bueno, soy una de las personas que participó en la elaboración del tipo penal de violencia política contra las mujeres en razón de género, porque lo que encontramos, y esto fue continuo, a partir de que empezamos a lograr mayor presencia de mujeres en cargos públicos y el sistema de cuotas que pasa al sistema de paridad, lo que vivimos es un mayor encono de parte de los hombres para la presencia de mujeres, una manera de denostar la participación política. Entonces, todas las causales que tiene el tipo penal de violencia política en razón de género están ligadas a hechos reales que tuvimos en algún momento que defender. Claro. Por ejemplo, el que se hablara de la vida privada, el que se cuestionara su forma de vestir, el que hubiera humillaciones. Estos, yo diría, estereotipos y prejuicios que siempre han acompañado a las mujeres en política. Si eres una mujer pública, eres mala. Y un hombre público, pues es un líder, ¿no? Sí, las mujeres se meten a la política porque las dirige un hombre. Este tipo de cosas, incluso llegar a extremos muy fuertes, como hemos visto recientemente, ¿no? Donde un grupo de diputadas del PRI fue atacada tratando de insinuar que habían llegado al cargo por una situación ligada a cuestiones sexuales, lo cual me parece pues demasiado denigrante. Sí, pues es muy difícil saber que aún en la actualidad y con todo el trabajo que han hecho mujeres como tú para defender los derechos de la mujer sigamos viviendo situaciones tan penosas y tan tristes. Y bueno, ya que nos lleva a eso, pues los feminicidios y las desapariciones. O sea, tenemos 7 desapariciones al día y 11 feminicidios al día. Entonces, quiero saber cuáles crees tú que son las acciones que debería de tomar el gobierno para que esto se reduzca o desaparezca. Bueno, en realidad la violencia contra las mujeres en México no tiene comparación en ninguna parte del mundo. Esto es muy importante que lo tengamos claro. Mientras en el mundo 3 de cada 10 mujeres sufren violencia, en México 7 de cada 10 mujeres sufren violencia. Los datos que nosotros hemos documentado y los propios datos del sistema de seguridad nos arrojan 20 asesinatos de mujeres diarios, unos clasificados como feminicidios y otros como homicidios. 250,000 denuncias de violencia familiar tuvimos el año pasado y 62,000 mujeres fueron hospitalizadas por heridas de armas de fuego, contusiones, fracturas, etcétera. Es decir, estamos frente a un fenómeno impresionante, increíble, y el gobierno ha sido omiso. El gobierno quiere verlo como algo natural. El gobierno se niega a reconocer que estamos en una emergencia nacional. Le hemos insistido que lo primero es reconocer. Si no reconoces el problema, no lo puedes enfrentar. Claro. Y segundo, lejos de mejorar en la producción de programas, pues casi no hay programas contra la violencia. Hay acciones aisladas en los estados, algunas muy buenas, otras regulares, pero no hay una política integral. Y lo más grave es que toda esta violencia sigue creciendo. Sí, y ahora le sumas la violencia del crimen organizado, que ha convertido a las mujeres en mercancías. Esas desapariciones, mayoritariamente de niñas entre 12 y 17 años, pues tiene que ver con fenómenos delictivos como la trata, la explotación sexual. México es el primer país productor de pornografía infantil y es uno de los 3 primeros en trata de personas. Entonces, creo que vivimos y ojalá y la gente apoye nuestras demandas, porque la demanda no es para mí ni para ti, es para todas las mujeres y las niñas, porque la violencia no distingue ni clases, ni condiciones, ni edades. Entonces, lamentablemente, pues, ¿qué te puedo decir? Que el gobierno no está haciendo prácticamente nada. Prácticamente nada, pues por eso seguiremos marchando. Seguiremos marchando. Pues te agradezco muchísimo. Gracias, Patricia, a ti, por esta entrevista. Por último, me encantaría que dieras un mensaje a nuestra audiencia de Perspectivas MX, que son mujeres de comunidades y municipios de la ciudad de Puebla.
Bueno, paisanas, felicidades. Yo creo que es el momento de que las mujeres podamos hacer oír nuestra voz, demandar nuestras demandas. Sobre todo me dirijo a aquellas mujeres que tienen un cargo público. No pasen de manera intrascendente por el cargo, sino para eso no se metan a la política. La verdad, para eso no. Hagan realmente lo que tienen en mente, lo que ustedes vivieron en casa, lo que ustedes viven con la manutención de sus hijos, lo difícil que ha sido salir adelante cuando uno tiene una aspiración de una profesión, un oficio. Reflejen, piensen en el bien común. Esto no es una frase. Las mujeres en los cargos públicos sí podemos ser la diferencia. Claro. Y hay que hacerla. Hay que poner por encima de nuestros intereses la situación de los niños, de las mujeres que no tienen marido para sobrevivir, de aquellas personas que no tienen dónde poner a su enfermo. El tema de cuidado es un tema central, hay que plantearlo en nuestros programas, pero sobre todo, ¿saben qué? Hay que romper el silencio. Ya es hora de las mexicanas en las calles, gobernando y ejerciendo el poder. Nuestra fuerza numérica tiene que ser política. No, y muchas veces agarrarnos de esas dificultades pensando que no somos las únicas que las vivimos, violencia, abusos, falta de justicia en cuanto a las mamás que viven situaciones desde pelear la pensión alimenticia con el papá. Que vaya problema que tenemos en México. No paga, o sea, creen que no deben hacerlo. Entonces, tan solo pensar, llevar algo de lo personal a lo grande, ¿no? Pensando que podemos solucionar mucho en las mujeres poblanas. Te agradezco muchísimo. Gracias. La entrevista, Patricia. Muy amable. Saludos.